Esta presentación lo hizo uno de los residentes, de las residentes de acá del sanatorio, que es la doctora Karina Lambrecht, tal vez la conozcan, y dos pasantes que son la estudiante Campos Fernanda y Lambrecht Néstor. Bueno, yo soy el jefe del servicio en el cual decidimos hacer esta presentación. Para que no se asuste, una presentación tal vez un poco larga, porque bueno, la campaña Sobreviviendo a la sepsis es larga, es extensa en todo lo que quiere manifestar. Al final de la presentación les voy a dar una pequeña síntesis de lo que es más importante para entender todo este tema de la campaña. Los objetivos del Ateneo va a ser revisar los cambios respecto a guías previas, o sea, estamos hablando desde el año 2000 que se hace la campaña Sobreviviendo a la sepsis, por lo cual hay varias. Previamente ya se hablaba de todas las sociedades científicas de terapia intensiva, trataban de hablar de lo que es sepsis, analizar las estrategias actuales del diagnóstico precoz, discutir manejos hemodinámicos y antimicrobianos. Sepsis es una disfunción orgánica aguda potencialmente mortal causada por una infección. Sería esa la definición. ¿Y por qué es tan importante? Fundamentalmente porque es una de las principales causas de muerte en UTI no coronaria. No coronaria porque las unidades de terapia intensiva coronarias, el infarto, la enfermedad vascular es la más importante. Alta morbimortalidad hospitalaria, un elevado consumo de recursos críticos, o sea, costos económicos, mortalidad del shock séptico, estamos hablando de 30 al 50%, o sea que cerca de 50 millones de casos anuales aproximadamente, con 11 a 13 millones de muertes relacionadas cada año. Más allá de la mortalidad aguda, la sepsis contribuye a un deterioro físico manifiesto, importante del paciente. Hay que sobrevivir, por eso la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Alteraciones cognitivas, los pacientes si están chocados, estuvieron ventilados, quedan con mucho trastorno en sus estados sensoriales. Problemas de salud mental, porque también están los cuadros depresivos en estos pacientes. La identificación y el tratamiento temprano son fundamentales para mejorar estos desenlaces. Por eso, la campaña Sobreviviendo a la sepsis está diseñada para apoyar al profesional de salud en el manejo del paciente séptico, tanto en el ambiente hospitalario como el entorno prehospitalario y el periodo posthospitalario temprano. Como les comentaba, Sobreviviendo a la sepsis viene desde el año 2002, donde se inicia con las asociaciones, las sociedades científicas europeas y americanas, donde el objetivo era disminuir la mortalidad. Y en ese momento que, digamos, en distintos lugares del planeta se hacían tratamientos, digamos, locales, individuales, lo cual dificultaba más el seguimiento y ver la evolución de la enfermedad. 2004, primera guía, en lo cual se enfatizó fundamentalmente el reconocimiento temprano, los antibióticos precoces, los bundles de manejo. Sobreviviendo a la sepsis del 2008 al 2012, fundamentalmente las cosas más rápidas, se habló del uso del lactato, la protocolización del manejo. En el 16, integración con sepsis 3, disminuir el uso de la presión venosa central, de la saturación de oxígeno mixta, mayor evaluación clínica, por fin se empieza a hablar más de la clínica del paciente y se empieza a fortalecer la hora dorada. En el 18 continuamos con el bundle de las primeras horas, las medidas importantes que había que tomar. Prioridades: antibióticos, fluidos lactato y vasopresores.
En el 2021, el manejo más individualizado, cristaloides balanceados, inicio temprano de vasopresores, reevaluación dinámica. En el 2021 no se olvide que estábamos en plena pandemia, en la cual la experiencia de las unidades de terapia fue muy importante. Y la actual que vamos a tratar hoy es la 2026, donde lo más importante el uso responsable de antibióticos, las estrategias diagnósticas adecuadas y el desescalamiento terapéutico. Todo esto está relacionado. El uso responsable de antibióticos, porque ustedes ya saben, en época de pandemia hubo que utilizar de todo tipo de antibióticos, de todas variedades, de distintos costos, resucitaron viejos antibióticos, todo, lo cual generó indudablemente una mayor resistencia de los antibióticos, por lo cual fue importante esta actualización para el uso responsable de antibióticos. Desescalamiento terapéutico, antes era una cosa, digamos, no poco pensada ni razonada, que podíamos bajar un antibiótico a otro que genere menor resistencia. Hoy en día el desescalamiento es una obligación propuesta por la página de Sobreviviendo a la Sepsis. Estas recomendaciones se basan en la evidencia, buscan traducir investigaciones en acciones clínicas y ayudan a mejorar los resultados de la sepsis. Las definiciones, hoy en día podemos decir sepsis definida, confirmada clínica y diagnósticamente, probable, alta sospecha de sepsis, posible, diagnóstico alternativo, también probable, improbable, baja sospecha. El screening y reconocimiento, programas que mejoran la calidad. Hoy en día en todas las instituciones de salud se trata de mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Tamizaje de sepsis en pacientes agudos de alto riesgo. Ver, identificarlo, descubrirlo lo antes posible. Protocolos estandarizados de tratamiento, o hacer todos lo mismo que lo que corresponde porque ya fue estudiado, ya fue demostrado. Estrategia de mejora continua de calidad, recomendación fuerte. Yo estoy vinculado con la terapia intensiva desde el año 1985. Me acuerdo cuando pasábamos sala, veíamos un paciente que a la noche estaba desorientado, que estaba hipotenso, que había aumentado la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que dejaba de orinar. Y en ese momento empezamos a pensar, este paciente que tiene. Y en muchos momentos concluíamos no estará infectado. Y me acuerdo hicimos un trabajo muy chiquito en el cual un enfermero, ante esta presencia de paciente, tenía que preguntar, ¿no será un paciente que esté infectado? No hablamos tanto de sepsis, sino de que esté sobreinfectado, ¿no? Es lo que hoy en día tratamos de que ese sea un pensamiento lógico en los pacientes que vamos a ir viendo que modifican su estado. Por ese motivo, cuando veamos esos pacientes, empezar a hablar de código sepsis, que es que implica una activación rápida tras la sospecha del paciente. Un paciente que tiene un cuadro gripal tiene fiebre, está con una frecuencia cardíaca alta, respira más rápido, indudablemente que sí, pero bueno, tiene un cuadro gripal. Pero al menos sospechar en ese paciente, si en su entorno vemos que un paciente que tiene más de 80 años tiene su comorbilidad, todo eso, pensar en ese paciente que puede ser un código sepsis y tenerlo muy en cuenta. Evaluación multidisciplinaria inmediata, por supuesto, infectología, cirugía en muchos casos, terapia intensiva, clínica médica. Como mínimo, eso sería junto también con la gente del laboratorio para ver, para ver todo el paciente en una terapia, en una evaluación multidisciplinaria. Inicio acelerado del tratamiento. ¿Qué pretendemos? Y ya lo vamos a ir hablando en el transcurso y empezamos a mencionarlo. Cuanto antes podamos administrar el antibiótico que corresponde, mejor posibilidad para el paciente.
Los beneficios indudablemente disminuye el tiempo antibiótico, disminuye la ventilación mecánica, disminuye la mortalidad. El tamizaje prehospitalario en paciente agudo trasladados en ambulancia y se sugiere usar herramientas de tamizaje de sepsis. Si hay un traslado de un paciente que hizo un accidente cerebrovascular, indudablemente ya por el medio de comunicación, hoy en día los celulares se tiene que estar informando periodo en el cual el paciente hizo el ACV, el foco que tiene, demás cosas, cómo ventila. Bueno, ese tamizaje hoy en día también tiene que ser para el paciente escéptico, porque cuanto más rápido podamos empezar con el tratamiento, mejores posibilidades para el paciente. En el aspecto hospitalario, indudablemente tenemos que tener algún score de los scores, el software que usábamos ahora en esta nueva campaña, están proponiendo el News, News 2, el News, sobre el esófago por la baja sensibilidad, pierde paciente y demás cosas. No quiero marearlos con esto porque es bastante pesadito el tema de los scores, pero sí tengan en cuenta que hay que tener un score para saber hoy cómo es el paciente. En algunos trabajos se dice, esta es la puerta de entrada del paciente, bueno, cómo va a ser las siguientes puertas que va a ir pasando el paciente y eso se hace únicamente con los scores. Lo mismo, estamos hablando del score, todo es bastante pesado y estamos iniciándonos ahora con el News 2, que es un cambio de score. La sepsis es un diagnóstico clínico, no debe confirmarse o descartarse con un solo biomarcador. Nosotros estábamos muy acostumbrados a los reactantes fase aguda, en lo cual no debe ser esa la situación ahora, sino que es un diagnóstico clínico. No hay suficiente evidencia para recomendar un test diagnóstico nuevo porque no existe esa evidencia. Los hemocultivos. La sepsis, si bien es un diagnóstico clínico, se recomienda tomar hemocultivos lo antes posible, idealmente antes de los antibióticos. Positivo de un 10 a un 20% de los pacientes cultivados, identificación de germen en el 70% de los positivos. Pero una cosa que tienen que ya familiarizarse ustedes, es importante no retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. El lactato, se sugiere medir el lactato en los pacientes sépticos. ¿Es un predictor de mortalidad? Sí, pero también nosotros lo estamos usando en parte de la evaluación en la evaluación de la evolución del paciente, porque el lavado del lactato no es útil y a veces no es también tranquilizador. Los líquidos iniciales, como les vengo resaltando, la sepsis es una emergencia médica. El tratamiento debe iniciarse en forma inmediata. Si el paciente está hipotenso, indudablemente lo que tenemos que hacer es administrar volumen. Hasta este momento decíamos que hay que administrar 30 mililitros por kilo de hora de cristaloides, kilo de pacientes, de cristaloides endovenosos en las primeras 3 horas. Ya deben conocer que existen dos tipos de líquidos, los cristaloides y los coloides. Dentro de los cristaloides vamos a hablar de fisiológico, de Ringer y de los coloides de la albúmina. Ya empezamos a ponerle restricciones al aporte de líquidos. Por eso es de acuerdo al peso del paciente, basada en el peso real, en los besos a reacondicionar y la reevaluación constante del aporte de líquidos. La estrategia de líquidos. En la reanimación inicial se sugiere usar estrategia guiada por respuesta dinámica a fluido en lugar de los parámetros estáticos. Recomendación condicional: presión venosa central o la presión arterial. Son todos métodos invasivos. La presión venosa central se mide colocando un catéter en la vena cava, que es una vena central, o bien mediante un método
mucho más riesgoso para el paciente de un rendimiento asombroso que es la colocación de un catéter de Schwann-Ganz. Hoy en día estamos tratando de ver si la elevación de los miembros, la variación del volumen sistólico, la variación de presión de pulso y por sobre todo esto relacionado la ecocardiografía, que son métodos que no son invasivos, son al pie del paciente. De esa manera vamos a evitar la sobrecarga de volumen que está recibiendo el paciente y si responde o no responde a la administración de volumen. Como ya lo vamos a ver, se recomienda usar cristaloides como primera línea. Preferible lo que llamamos soluciones balanceadas, o sea, el Ringer lactato, aparte del cloruro de sodio, tiene otros agregados que son beneficiosos en algunos pacientes. Esto siempre hablando como una recomendación condicional. Si no hay una respuesta al aporte de líquido, debemos iniciar lo antes posible también los vasopresores. Supongamos que el paciente si persiste con hipotensión. En el shock grave, iniciar vasopresores en forma temprana, más líquido, una recomendación condicional. Balance líquidos versus sobrecarga, iniciar por vía periférica la administración de vasopresores. Porque, bueno, hay que colocar una vía central, pero bueno, el paciente en forma inmediata estamos hoy en día avalados por la campaña de hacer un aporte por vía periférica. De los vasopresores, recomendación fuerte sigue siendo la utilización de la norepinefrina, la noradrenalina. Si la presión arterial media no se mejora con la norepinefrina, agregar vasopresina. Y si el paciente tiene una disfunción miocárdica, que no se olviden que muchos tienen disfunción miocárdica, manejar dobutamina. ¿Por qué? Porque el proceso del paciente escéptico es sistémico, no afecta únicamente el pulmón si tiene una neumonía, no afecta el riñón dejando de orinar, afecta todo el organismo y entre ellos la disfunción miocárdica. Metas de la TAM, antes estamos hablando del objetivo inicial, tener una presión arterial milímetros de mercurio, recomendación fuerte, y si el paciente tiene igual o más de 65 años, se sugiere una media de 60-65. Objetivos de resucitación, se sugiere usar múltiples parámetros de perfusión para guiar el tratamiento. El lactato es una, la diuresis es otra, el estado de conciencia otra, el llenado capilar que es muy importante, muy fácil de realizar, muy, muy económico. Estos son, digamos, unas máximas, unas premisas que tiene eh, sobreviviendo a la sepsis. Fundamentalmente, en el adulto, si hay una mínima duda, para no hacer muchas, estamos estudiando un paciente, tenemos duda, pero toda la parte clínica no termina de resolvernos con el diagnóstico de sepsis, iniciar el tratamiento antibiótico. Sí o sí, iniciarlo. Si seguimos con la sospecha que es un paciente escéptico. En el caso en el periodo prehospitalario, eh, si el paciente vamos a demorar en un traslado que llegue a un centro, a un hospital, más de 60 minutos, también iniciar con el tratamiento antibiótico. Y en el caso de que anteriormente nosotros no decidíamos cuando teníamos duda del tratamiento antibiótico hasta que no teníamos una procalcitonina. Hoy en día,
con la evolución del paciente desde el punto de vista clínico, si seguimos con la sospecha, debemos iniciar el tratamiento antibiótico. Es una de las cosas que más énfasis ha puesto en todo esto de la campaña de sobreviviendo a la sepsis del 2026, iniciar el tratamiento antibiótico lo antes posible. El control del foco infeccioso, indudablemente lo antes posible, dentro de las 6 horas, siempre y cuando sea seguro y factible. Retrasar el control del foco disminuye especialmente en el shock séptico. Acá a veces esto se da habitualmente, supongamos, un paciente con un trauma grave, un absceso, una colección abdominal, una colección en miembro, que nosotros necesitamos remover el foco porque la persistencia de ese foco nos dificulta la evolución del paciente lo antes posible. Pero bueno, a veces tenemos algunas controversias con el cirujano, con el traumatólogo que tenga que actuar. La resistencia, también cobertura empírica para gérmenes resistentes, únicamente realizarla y pensar si hay riesgo, si un paciente que está colonizado, un paciente con una internación prolongada, en ese caso únicamente ahí pensar que necesitamos hacer tratamiento empírico para gérmenes resistentes. No usar en forma rutinaria en el shock séptico el tratamiento antifúngico, considerarlo únicamente en pacientes inmunosuprimidos, uso prolongado de antibiótico, hospitalización prolongada, foco intraabdominal. Lo mismo refiere en cuanto a la cobertura empírica para gérmenes anaerobios, no de rutina, no cubrir origen pulmonar u urinario con para germen anaerobio, sí cubrir de alto riesgo las infecciones intraabdominales, ginecológica, obstétrica, tejido blando, infecciones necrotizantes de tejido blando, cuello, sistema nervioso central. Todo tiende a ser un poco más razonado para el manejo de esta campaña. Duración del tratamiento antibiótico, recomendación usar duración corta, 7 días si hay un control adecuado de la infección. Beneficio de acortar la terapia, menos efectos secundarios, menor riesgo de resistencia bacteriana, evita exposición innecesaria a antibióticos. Aparte de todo lo que significa costos y todo el riesgo de la resistencia bacteriana. La utilización de los biomarcadores, el uso actual quedó que el biomarcador que utilizamos es la procalcitonina, algunos pueden usar la proteína C reactiva, pero el que más hemos utilizado hasta este momento es procalcitonina. Únicamente nos sirve a veces para suspender el antibiótico. Hay una cosa, la procalcitonina, yo siempre doy el ejemplo que parece un marcador de nafta de un auto. Cuando vos lo ves lleno, que sería una procalcitonina baja, vas con más confianza. Uno está se mantiene baja. Si llega a elevarse, que sería que el marcador de un auto empieza a llegar a la línea roja, indudablemente uno se preocupa mucho más. El soporte respiratorio, la idea es, el manejo sería por saturación o por gases arteriales y la relación más importante es saber la PAFI del paciente. El oxígeno suplementario es el aporte, por suerte durante la pandemia se hizo mucho utilización del aporte respiratorio, en lo cual tuvimos mucha experiencia con distintas modalidades, entre ellas la ventilación no invasiva, la CAFO, que también fue de mucha utilidad. Y dentro también de lo que hicimos durante la época de pandemia, el prono despierto, viene un paciente séptico que está despierto todavía, que está con capacidad de oxigenarse, es muy importante el prono despierto del paciente.
como modalidad ventilatoria antes de ingresar a la asistencia mecánica respiratoria. Los corticoides indudablemente tienen que seguir siendo utilizados, no obstante, todos los congresos de terapia intensiva que he concurrido, siempre hay un tema, corticoides sí, corticoides no, como también sigue existiendo el tema controvertido, cristaloides sí o coloides. La recomendación sigue siendo la utilización de la hidrocortisona a 12-200 miligramos día durante 7 días. Los antipiréticos nos desesperábamos bajarle la fiebre, que el paciente esté, digamos, con una temperatura normal. Hoy en día, tanto no usar terapia antipirética, ya sea farmacológica o enfriamiento externo. Recomendación condicional. Las cosas agregadas, digamos, lo de todos los días, de todo paciente que tiene que tener la profilaxia a la úlcera por estrés, las transfusiones de sangre, no iniciar terapia de reemplazo renal si es que no está indicado, la utilización racional del bicarbonato de sodio, como todas las patologías, la nutrición enteral temprano es mucho mejor para el paciente, la utilización de probióticos, la terapia de insulina cuando el paciente está descompensado, prevención de trombosis venosa, todo esto, digamos, como en la gran mayoría de los pacientes internados en terapia. Este es un tema controvertido, lo voy a comentar, pero sí, dentro de lo que era anteriormente, teníamos muchos problemas para definir cosas. ¿Cómo hacíamos con un familiar, por ejemplo, decirle tu papá tiene una enfermedad sistémica en lo cual tenemos muchos problemas para sacarlo adelante, tenemos que pasarle líquido, se encharcaban con los líquidos y no terminaba entendiendo nada el familiar. Nosotros decíamos eh, que ese era un cuadro infeccioso, pero el cuadro infeccioso, ¿dónde estaba? Todo eso nos generaba toda esta problemática de poder hablar con con el paciente, con la familia del paciente. Hoy en día, disculpen un segundo. Ahí. Les decía, hoy en día nos animamos a hablar inclusive del pronóstico. Los pacientes más séptico grave son los pacientes añosos, son los pacientes que tienen otras comorbilidades, enfermedades neoplásicas, muchas otras patologías así que lo tienen muy disminuido en su sistema inmunológico, en su fuerza muscular, en sus capacidades mentales. Todo eso genera que muchas veces tengamos que hablar adelantándonos a lo que hoy en día habla del uso racional del esfuerzo terapéutico. Es un tema controvertido, hay muchísimas opiniones, es muy difícil de hablarlo, pero sigue siendo uno de los temas en el cual la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis continuó mencionándolo en esta última presentación. Acá en el Sanatorio Juan 23 tenemos la residencia de terapia intensiva, por eso esta parte se la dediqué a los residentes, que ustedes dentro de poco espero que sean residentes de cualquier especialidad, por supuesto, y en cualquier lugar de la República Argentina hagan una residencia. Para un médico residente en formación, el manejo de la sepsis puede ser abrumador debido a la cantidad de datos y la velocidad con la que hay que actuar. Si tuviera que destilar todo el conocimiento actual en los pilares que realmente salvan vidas y evitan errores comunes, resaltaría estos 4 conceptos. La sepsis es una emergencia tiempo dependiente. Al igual que el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular, la sepsis tiene una ventaja de oportunidad clínica. La prioridad
No esperes que el paciente esté hipotenso para actuar. La hipotensión ya es un signo tardío. Acción clave: si sospechas infección o ves una alteración en el estado mental, en la frecuencia respiratoria o taquicardia, inicia el protocolo o el código sepsis de inmediato. Cada hora de retraso en la administración de antibióticos correcto aumenta la mortalidad en forma medible. Líquidos consentidos. No todos necesitan los 30 mililitros kilo de líquido. Este es un error más común en la formación médica actual por seguir las guías de forma literal. O sea, se leía esto y se había que cumplirlo. La recomendación actual: el cristaloide es un fármaco y como tal tiene dosis y efectos secundarios. Tras el bolo inicial, evalúa la respuesta al volumen antes de seguir infundiendo. Herramienta: aprende a usar métodos dinámicos como el llenado capilar. Es una cosa sencilla, al pie de la cama, no tiene costo, no tiene que venir el técnico del laboratorio, no tiene que venir nadie más que vos, médico residente, al lado de tu paciente. El ultrasonido también está al pie de la cama. En lugar de guiarte solo por la presión arterial, si el paciente ya no es un respondedor a volumen, los líquidos y dañarán sus riñones. El examen físico es tu mejor monitor. En la era de la tecnología, el examen físico sigue siendo el predictor más potente. El triángulo de la perfusión son estos tres puntos. Cerebro: hay confusión o agitación. Piel: hay livideces, moteado en las rodillas o llenado capilar lento. Y eso es muy fácil de controlar. Más de 3 segundos es un llenado capilar lento. Riñón: hay oliguria, baja producción de orina. Dato clave: el tiempo de llenado capilar ha demostrado en estudios recientes como el Andrómeda Shock ser tan eficaz como el lactato para guiar la reanimación. Es gratuito y es al instante. Antibiótico: pega primero, pega fuerte y luego ajusta. El concepto empieza con un espectro amplio basado en la sospecha del foco y la epidemiología de tu hospital. Hay distintos gérmenes. Nosotros en una época teníamos una Cinetobacter, después pasamos a una Klebsiella, y así hay que conocer la epidemiología de tu lugar de trabajo. El matiz: tomar los hemocultivos es vital, pero nunca debe retrasarse la primera dosis. Una vez que el paciente esté estable y tengas resultado del laboratorio, ten la valentía clínica de desescalar, quitar antibióticos innecesarios para evitar resistencia. Para finalizar, sospechalo temprano, cultiva rápido, antibióticos inmediatos y sé precavido con los líquidos. Si el llenado capilar no mejora, el paciente sigue en problemas, aunque la presión parezca normal. Bueno, creo que no me metí en temas controvertidos, como también es la fisiopatología del shock. Sería muy extenso todo, por ese motivo es que quise cosas actuales, como es la utilización racional de los antibióticos, como es el relleno capilar, como es la introducción de la ecografía en el manejo de estos pacientes, la inmediatez en la decisión de utilizar un antibiótico, la rapidez en el aporte líquido, vasopresores, que creo que es lo más urgente a cambiar, digamos, en nuestra cabeza para tomar decisiones que bajen la mortalidad del paciente séptico. ¿Preguntas? No sé qué pasó. Hola.